Básicamente son software que, haciendo estudio de análisis de datos de los pacientes, pueden predecir de forma rápida y eficiente si ese paciente va a tener o no, va a desarrollar o no en el futuro esa enfermedad. O sea, cualquier actividad con inteligencia artificial que pueda perjudicar la salud de las personas deberá estar prohibida. Y bueno, eres experto en inteligencia artificial, experto, consultor y asesor en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y además de eso eres una persona muy formada y cuya actividad laboral está centrada sobre todo en el desarrollo y colaboración en proyectos europeos, tanto con empresas privadas como públicas. Ejemplo de empresa pública podríamos hablar del Servicio Murciano de Salud. Así que, pues, bienvenido, Julio, porque seguro que nos vas a aportar un conocimiento que ahora mismo no tenemos, o en el que todavía estamos un poquito en pañales, como se suele decir. Pues muchísimas gracias, Eva, por la presentación, y encantado de la invitación, ya que estoy para lo que puedo ayudar. Pues perfecto, Julio. Bueno, pues Julio, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor. Eres abogado de formación, de profesión, pero la vida te ha ido llevando al final a formarte en tecnologías, en este reglamento, ¿no?, tan innovador de inteligencia artificial, y en la elaboración y asesoramiento en proyectos europeos. Es decir, que tu trayectoria ha terminado en el punto que estás hoy trabajando en estos temas. Entonces, para conocer esa trayectoria, para conocerte a ti, antes de entrar en otros temas, cuéntanos un poco cómo un abogado termina trabajando hoy en temas tecnológicos y sobre todo tecnologías en salud, en proyectos europeos. Pues, a ver, realmente mi diatriba con el derecho empezó pues siendo muy joven. En mi casa siempre se ha valorado mucho siempre se ha venerado a la cultura y al conocimiento, y cuando me propuse estudiar Derecho tenía una diatriba entre filosofía y Derecho, y por la vertiente más práctica al final me decanté por Derecho, aunque esa marea de fondo de filosofía siempre la he tenido un poco de backup, y siempre he querido ir un poco más allá y dedicarme a lo que llamaría servicios de frontera, que son estos servicios donde la realidad que se está afrontando es nueva, es novedosa y requiere a nivel intelectual pues retos de aprender y de estudiar. En ese sentido, mi evolución académica pues fue muy larga. Estudié Derecho en la Universidad de Murcia, estudié Derecho Europeo en Newcastle, en el Reino Unido, estudié Protección de Datos en Nebrija, y luego oposité muchos años al Cuerpo de Abogados del Estado. Entonces, una formación de 10 años que me ha permitido tener una base sólida para luego, en una siguiente fase, poder especificarme a nivel profesional en un sector más acotado, ¿no? Después de esta fase de formación, me dediqué a despachos generalistas para conocer el mundo pues más pragmático de los despachos, y estuve en varios despachos de abogados de Murcia. Y una vez pasé esa fase, digamos, de conocer la parte jurídica más del día a día del ciudadano, di el salto y empecé a trabajar. Tuve la oportunidad de trabajar en una consultora de Madrid especializada en innovación y fondos europeos, que fue una oportunidad porque es un sector tan específico que o bien tienes la posibilidad de trabajarlo desde dentro, o si no es muy difícil realmente llegar a conocerlo. Y en esta tercera etapa llevo 5 años conociendo el sector de la innovación jurídica, el sector de los fondos europeos, y ahora en última instancia pues teniendo la oportunidad de estudiar o de afrontar un paradigma que tenemos con el nuevo reglamento de IA, que realmente es un espacio jurídico totalmente desconocido. Únicamente conocemos el reglamento, conocemos un poco cuáles son los primeros funcionamientos de la IA, pero realmente aún queda mucho camino por recorrer. Pues muy bien, Julio. Sí, yo creo que ahora ya se nos queda un poco claro cómo has llegado hasta el momento en que estás hoy. La verdad que es muy interesante toda tu trayectoria y en la corta edad que puedes tener, el gran desarrollo profesional que tienes. Así que, pues, enhorabuena. Muchas gracias. Y relacionado con esto que nos comentas, con el tema del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, nuestros oyentes conocen ese reglamento, lo habrán oído, muchas personas a lo mejor no, es el primer día que lo oyen, pero sí que es importante que por lo menos hoy se nos quede una idea lo más clara posible y práctica, pensando siempre que la mayor parte de nuestros oyentes son profesionales sanitarios, sobre esta nueva legislación, que además no tiene precedentes. Es una legislación que nunca ha existido, y ahora me corrige si me equivoco, una reglamentación estricta para una tecnología disruptiva. Entonces, este reglamento fue publicado, entró en vigor el 1 de agosto de este año, pero bueno, lleva fraguándose pues ya desde el año 2021, si no me equivoco. Y es verdad que, sobre todo, el principal objetivo que tiene es que a la hora de implementar esta tecnología
es lo que se llama ahora la dama del ajedrez, ¿no? La reina del ajedrez, porque es la más importante de las tecnologías disruptivas que hay ahora, se implemente de forma segura y que no vulnere los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en base a eso, trabaja, si no me equivoco, en base a 4 riesgos. Riesgo mínimo, riesgo de transparencia, creo que se llama, ahora nos comentas tú, riesgo alto y riesgo inadmisible. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, este reglamento aplicado sobre todo, tanto desde la parte general, pero sobre todo al sector salud, ¿qué impacto puede tener este reglamento que está teniendo ya en nuestro sector a la hora de implementarse esta nueva legislación? ¿Y cómo crees que debemos prepararnos, tanto las organizaciones como los profesionales, para esta nueva regulación que para nosotros es una gran desconocida? Además de si nos puedes comentar primero un poco, de forma muy resumida y muy práctica, en qué consiste este reglamento, con esos 4 riesgos. Vale, son muchas cosas. Vamos a ir preguntas. Paso a paso. A ver, para empezar, el legislador se enfrenta con un problema de difícil abordaje. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una voluntad de legislar una realidad material y jurídica que está en pleno desarrollo. ¿Eso qué dificultad implica para el legislador? Que no puedes hacer una norma que fuese estricta, que fuese, ¿cómo decirlo?, técnicamente bien desarrollada. Debería ser capaz de establecer una causística de situaciones de hecho, de realidades, e imponer a eso una sanción o un efecto jurídico. ¿Qué ocurre con la IA? Que como está en pleno desarrollo y no sabemos lo que va a ocurrir dentro de un año ni de 10, no lo sabe nadie. Entonces el legislador, ante esta imposibilidad de establecer una norma clásica poniendo hechos concretos y efectos jurídicos concretos, lo que ha hecho ha sido hacer una estrategia del riesgo. El reglamento se establece una técnica legislativa basada en el riesgo, que es decir, yo no sé la IA cómo se va a desarrollar, no sé lo que va a hacer, pero sí te voy a evaluar los niveles de riesgo en los que puedes entrar. Por eso, la estructura legislativa se basa en 4 niveles de riesgo. Un nivel máximo inaceptable, que son aquellas actividades que el reglamento establece como prohibidas, que en ningún caso se pueden realizar. Un segundo nivel de actividades de alto riesgo, que son actividades sobre las cuales hay un nivel de regulación y pues bastante elevado. Una sección de riesgo medio, que principalmente establece obligaciones de transparencia. Y un último sector de riesgo mínimo, cuya seguridad se deja únicamente de forma voluntaria al proveedor. Luego, además, fíjate qué curioso, estamos hablando de cómo el sector de la IA no para de moverse. En el inicio en el inicio del proyecto del reglamento, únicamente estaban estos 4 niveles de riesgo. Pero ¿qué ocurrió durante los últimos años? Que ha habido una nueva tecnología que no estaba prevista en el reglamento, que es la inteligencia artificial de uso general. Por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué pasa? Que ese control tan básico de medio, alto, elevado no se encajaba bien, no se podía adaptar bien a esta nueva tecnología. ¿Y qué han hecho? Pues a última hora, en los últimos meses, han tenido que introducir una nueva elemento regulatorio, que es cómo regular las inteligencias artificiales de uso general. Que digamos que tiene un capítulo aparte en la ley, en el reglamento, y se establecen medidas correctoras también diferentes. Porque al final, al ser una IA multipropósito y de acceso masivo a toda la ciudadanía, pues requiere unas ponderaciones específicas. Justamente debido pues, a la ignorancia del gran público general y también incluso del sector jurídico de este reglamento, la técnica legislativa que ha aplicado el legislador es una aplicación por fases. De forma que, aunque el reglamento entró en vigor el día 2 de agosto, se aprobó el 1, pero entró en vigor el día 2, va a entrar en vigor por fases. En este sentido, las actividades prohibidas entrarán en vigor dentro de 6 meses. Luego hay una serie de normas de gobernanza a los 12 meses y la reglamentación de la IA de alto riesgo entrará en vigor dentro de 36 meses. Ya estamos hablando de febrero de 2026. Perdona, Julio, que te interrumpa. Cuando Sí. dices, lo digo porque nosotros, como no somos juristas ni abogados, mi pregunta es, cuando dices entra en vigor, por ejemplo, has dicho el riesgo 6 meses, por ejemplo, ¿no? Has dicho el riesgo el alto. Sí, el inadmisible. Las actividades prohibidas. Exactamente. El riesgo inadmisible entra en vigor dentro de 6 meses. Eso quiere decir que dentro de 6 meses cualquier estrategia o cualquier solución de inteligencia artificial que genere ese tipo de riesgo se deberá eliminar de esa institución o efectivamente. organización. Bueno, de hecho, más que entrar en vigor, la norma entra en vigor ya,
voy a matizar. Lo que ocurre es que entra en aplicación a los 6 meses ese apartado en concreto. En ese sentido, por ejemplo, actividades prohibidas, hay un sector específico para todas aquellas IAs que puedan afectar a la seguridad o a la salud de las personas. O sea, que esto entra de lleno a la sanidad. O sea, cualquier actividad con inteligencia artificial que pueda perjudicar la salud de las personas deberá estar prohibida. Dificultad de este precepto, que aquí de nuevo el legislador ha optado por una reglamentación muy abierta. Porque si tú, por ejemplo, si miras el Código Penal queda muy bien definido. Aquella persona que infligiere una herida o un daño a otro con un arma blanca será condenada con tales años. Pero el reglamento no ha establecido en concreto en qué consiste poner en peligro la salud de alguien. Es un concepto jurídico indeterminado. El riesgo, al final, el concepto de riesgo es un concepto que requiere un juicio valorativo del caso concreto. Por lo tanto, eso genera cierta inseguridad jurídica, que es al final el coste que tiene el legislador. Si tú eres preciso con la ley, pierdes especificidad, pierdes adaptación. Si lo dejas amplio, pierdes seguridad jurídica. Al final, ese aterrizaje, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ese aterrizaje en qué va a consistir que una aplicación ponga en riesgo la vida de una persona, va a depender de lo que decida el juez, o sea, la normativa jurisprudencial y administrativa. Lo que decida la agencia de IA o lo que decidan los jueces. Entonces, en ese sentido, es difícil hacer un pronóstico de cómo va a impactar el reglamento a nivel sanitario, porque aunque la ley ha establecido los principios rectores, aún no se sabe muy bien cómo se va a implementar, y eso se verá sobre la marcha. Vale, o sea que es bastante compleja. O sea, quiero decir, ya no solo el proceso que ha sido generar esta ley, que todos sabemos que ha generado mucho ruido, pero sino el ponerla en práctica, ¿no? Entiendo que todavía quedan ahí como flecos. Realmente quedan muchísimos flecos, porque al final al legislador, a la administración y al juez le va a llegar una norma muy abierta, que va a tener que aterrizar. Entiendo. Y por lo tanto, nosotros como profesionales sanitarios, no legisladores, pero sí profesionales sanitarios, los conocimientos mínimos que deberíamos tener de esta ley, o sea, ahora mismo, por ejemplo, si tú dijeras lo mínimo que debéis de conocer para emprender proyectos, para plantear soluciones de IA en una institución sanitaria respecto a esta normativa, ¿qué sería para ti? O sea, ¿qué puntos son los que tú crees? Estos 3 puntos son básicos. Realmente yo creo que lo principal debe ser que haya una concienciación a nivel corporativo de la situación. Es decir, esto no se puede dejar al albur de un médico o de una enfermera de forma personal. Esto tiene que ser, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud o en entidades privadas, que a nivel gubernativo se establezca como prioridad, como política prioritaria de la entidad, una política de protección de la IA. ¿Eso qué implica? Que haya un responsable de IA interior, que conozca la normativa, que se establezca que se realice un análisis de riesgo de las IAs que se están aplicando y que se establezca un sistema de control y de gestión, de forma que el sanitario pueda atenerse a qué tiene que hacer y qué no puede hacer. Lo que no puede ser es que el sistema sanitario deje libremente a que cada médico decida lo que puede hacer o no puede hacer, porque obviamente el médico no es técnico. Si no un abogado genérico es técnico en la IA, pues fíjate, un médico que no tiene ni conocimiento práctico de cómo funciona la normativa. En ese sentido es importante que las propias organizaciones sean conscientes de que tienen que, igual que hicieron hace unos años con el Reglamento de Protección de Datos, que lo incorporen como política gubernamental.